Invitado al abogado constitucionalista Luis Roel Alba, autor de un libro que se va a presentar mañana a las 5 de la tarde, mañana sábado, en la Feria del Libro, sobre una figura creada por la Constitución del año 93, la acusación constitucional, que como sabemos cuenta con una subcomisión de acusaciones constitucionales, SAC, que presenta la acusación ante la Comisión Permanente, que a su vez la hace votar en el Pleno. Esa figura fue propuesta por el señor Enrique Chirino Soto y por el señor Javier Vallerriestra, ambos del APRA, en el curso del debate de la Constituyente del año 93. Y reforzaba los poderes que el presidente de la República tenía para prescindir por encima del Poder Judicial y eliminar a adversarios eventuales. Se aplicó en el caso tristemente célebre de 3 jueces constitucionales que hicieron una interpretación de la Constitución en función de la cual el señor Fujimori no se podía volver a presentar a las elecciones presidenciales, y el señor Enrique Chirino Soto acusó a 3 de los jueces constitucionales y logró que fueran destituidos vía acusación constitucional, inhabilitados en realidad técnicamente. Señor Roel Alba, díganos por favor, ¿cuántas veces se ha usado desde entonces? ¿Y cuál es el balance que hace usted de esta figura que no existía en nuestras constituciones antes del año 93? Lo interesante del procedimiento de acusación constitucional es de que, si bien es una figura que ha tenido en los últimos años bastante relevancia porque ha sido utilizado lamentablemente no para coadyuvar al sistema de justicia, porque la idea de la acusación constitucional es de que justamente el Congreso de la República pueda levantar la prerrogativa del antejuicio político a los altos funcionarios que cometan delitos de función cuando son altos funcionarios. O sea, la acusación significa que quedan inhabilitados en la vida pública, pero además que pierden sus inmunidades frente a la justicia ordinaria. Exactamente, eso es lo importante. Así ayuda al sistema de justicia de que esa protección que tienen los altos funcionarios cuando terminan de ser funcionarios públicos o cuando lo están ejerciendo, pero esta protección 5 años, ¿no? Durante 5 años y puedan ser llevados a la justicia. Esa es la idea de cómo debería funcionar idealmente la acusación constitucional, de que el Congreso coadyuve al sistema de justicia, al Ministerio Público y al Poder Judicial de llevar a un alto funcionario ante la justicia. ¿Qué es lo malo? Se ha utilizado como una vendetta política. Es decir, se ha instrumentalizado para que, muy bien, acaba un gobierno, acaba un Congreso, los congresistas que llegan presentan denuncias constitucionales o buscan denuncias constitucionales que se han presentado con anterioridad. ¿Para qué? Activarlas y, por un lado, iniciar con el antejuicio político un proceso judicial penal, o, por otro lado, el juicio político, que es la inhabilitación hasta por 10 años de este alto funcionario. Es la pena máxima, pero es la que más se usa. Exactamente, es la pena máxima. Por ejemplo, en el caso Vacuna Gate que pasó con Martín Vizcarra, a Martín Vizcarra se le dio la pena máxima, que eran 10 años de inhabilitación. Pero, por ejemplo, a la ministra de Salud se le dio solo una sanción menor de 1 año, si no me equivoco, y a la canciller solo una sanción en donde obviamente ya no podía ejercer la función pública. Y había dejado justamente de ser canciller en ese entonces. Entonces, sí se puede modular la sanción de acuerdo a la responsabilidad que se le va atribuyendo a cada funcionario público. En estos días, el libro es muy oportuno, está programado desde hace meses para ser presentado, pero es muy oportuno porque esta semana se ha abierto justamente un procedimiento de acusación constitucional contra el señor Francisco Sagasti, que es el único de los presidentes de los últimos tiempos que había dejado el poder sin tener. No solo a él, sino también a su ministro de Interior. A 2 exministros, al señor Hélice y al señor Rubén Vargas, que fueron los 2 ministros del Interior que tuvo. Y simultáneamente a Salvador del Solar, que fuera primer ministro de Martín Vizcarra antes de la llegada del señor Sagasti al poder. ¿Cómo interpreta la apertura tan rápida de estas causas? Yo creo que acá hay que ser bastante cuidadosos. Yo cuando presidí la subcomisión de acusaciones constitucionales, y en base a eso es la experiencia tanto empírica como teórica que se nace este libro, es de que tenemos que cuidar el debido procedimiento parlamentario. Justamente tú mencionabas, en la Corte Americana de Derechos Humanos, que se crea a través de la Comisión Americana de San José, de Costa Rica, el caso 3 magistrados del Tribunal Constitucional es el caso que establece como jurisprudencia vinculante la Corte Americana al establecer que
en todo ámbito, inclusive en el ámbito político, como el Congreso de la República, se tiene que respetar el debido proceso. El caso de Elias Reboredo, Ariel Roque, Rey Terry contra Perú, se establece que dentro del Parlamento, inclusive en el fuero más político que es el Congreso de la República, debe en todo procedimiento, sobre todo el procedimiento de acusación constitucional, respetarse el debido proceso. Es decir, se tiene que garantizar el derecho a la defensa, se tiene que garantizar el derecho a la debida motivación, la pluralidad de instancias, el derecho a la prueba, entre otras garantías que uno puede advertirlas en procedimientos administrativos como procedimientos judiciales, pero que también se tienen que respetar en el procedimiento parlamentario. Yo creo que si en este caso, tanto en el caso del expresidente Sagasti como los exministros de Interior, Eliche y Vargas, o el caso del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, no se cumple debidamente con este debido proceso parlamentario, ¿qué va a pasar? Ellos van a poder interponer un amparo contra la decisión del Congreso y restituirle sus derechos políticos. ¿Qué es lo que sucedió ya con los 3 jueces constitucionales? Exactamente. Que debieron ser restablecidos. Y fueron restituidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Congreso tuvo que también declarar inválida su resolución, sus resoluciones, porque fueron 3 resoluciones congresales, legislativas, que habían desaforado a estos 3 magistrados. De acuerdo. Ahora, en el caso de lo que puede venir, ya hemos visto la inhabilitación que se aplicó contra una fiscal suprema, también Zoraida Ábalos, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucedió en ese caso? A ver, el problema es de que ya ha habido, y repito, cuando no se sigue el debido procedimiento parlamentario, la justicia constitucional, como también la justicia supranacional, que es del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ya sea por medidas cautelares de la Comisión Interamericana o por una resolución o medida provisional de la Corte, puede invalidar las decisiones que justamente se hayan tomado de esta manera por el Congreso de la República. Y el caso de Zoraida Ábalos, ¿qué ha pasado? De que se advirtió de que no se había seguido el debido procedimiento parlamentario en el Congreso. ¿En y por qué lo tanto, aspecto? ¿Qué cosa es lo que se violó del debido proceso parlamentario? En relación a la motivación, lo que se consideraba o lo que se había advertido era de que en el caso de Zoraida Ábalos, el Congreso no había establecido, motivado los hechos que habían causado la sanción con obviamente, las sanciones que se habían impuesto. 10 años de inhabilitación, es decir, de frente a lo más alto, ¿no? Cuando eso tenía que siempre ser proporcional. El principio de proporcionalidad y razonabilidad es parte de el debido proceso. Y que las sanciones siempre sean proporcionales o razonables. Lo que se escucha con frecuencia de algunos congresistas es no, esto no es un procedimiento judicial, es un voto político. Nosotros somos una institución política, el Congreso de la República, y es en función de lo político es que tomamos esta decisión. ¿Qué responde usted a esa versión del debido El proceso? voto puede ser político. O sea, la decisión final, la votación puede ser política, y eso, el mismo Tribunal Puede ser Constitucional... política como motivación. Yo quiero sacar de la competencia a este señor. Me cae mal, atentó contra mis intereses. ¿A eso se refiere usted? No, solo el voto. Es decir si es a favor, abstención o en contra. Ya. La motivación es diferente. Por eso mismo, si uno dice, yo quiero graduar la proporcionalidad de la sanción, este alto funcionario, ¿qué ha cometido? ¿Qué infracción a la Constitución ha cometido? Esta infracción en ese supuesto es una infracción leve. Muy bien, solo lo saco de la función pública por 1 año o solo en el cargo que está asumiendo en este momento. Bueno, que no puede ser candidato. ¿Qué lo puede hacer? El no poder ejercer función pública significa que no puede ser candidato. Exactamente, también, eso es este problema. Si tú le das 10 años, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, le quitaste la oportunidad de ser congresista en el 2021-2026, inclusive ser candidato en el 2026 para la presidencia que quiere optar. En el caso de Francisco Sagasti, pongámosle en el supuesto de que él quiere ser candidato presidencial. Si se le sancionara por este Parlamento, no podría ser candidato presidencial en 2026. Y tampoco senador. Y tampoco senador o diputado, como quisiera. Él en su momento. Por eso que es muy importante seguir el debido procedimiento parlamentario, cuidar las garantías de que, si no, vamos a tener problemas en qué extremo. De que el Poder Judicial nuevamente tenga que enmendarle la plana al Congreso. Y nuevamente estamos en el conflicto entre poderes. Cuando ese conflicto se puede evitar. ¿Y cómo se puede evitar? Que el Congreso cumpla con los mínimos. La votación, ellos pueden votar como se les la gana, como les he mencionado. Puede votar a favor, en contra, abstención. Como se les pegue la gana. Como dice la señora presidenta. Exactamente. Sí. Pero en cuanto a la motivación, inclusive la misma denuncia constitucional que se presenta y con el que inicia el procedimiento de acusación constitucional, tiene que estar evidentemente motivada. El informe de hechos y derechos de la subcomisión tiene que estar también motivada.
El informe final que aprueba la subcomisión tiene que estar motivada. El informe de acusación ante el Pleno tiene que estar motivada. Por ende, todo acto de la administración pública y sobre todo, en este caso, del procedimiento parlamentario de acusación constitucional, tiene que seguir cierto canon mínimo de motivación. De acuerdo. Bueno, me alegra mucho haber podido escucharlo, tanto más que usted, sin saber que habrían estas acusaciones esta semana sobre el expresidente Sagasti y dos de sus exministros, y de la misma manera que sobre Salvador del Solar, es oportuno el libro que se presentará, me dicen, mañana a las 5 de la tarde en la Feria del Libro en Miraflores. Quiero hablarle sobre otro tema constitucional o que tiene repercusiones constitucionales, como es el financiamiento de la vida política. Hay una tendencia en varios sectores a permitir que privados, naturales o institucionales puedan financiar, pero al mismo tiempo que se pueda guardar el secreto de ese financiamiento. ¿Su opinión sobre esta iniciativa? Acá es bastante preocupante porque en un Estado democrático de derecho, la transparencia de la administración pública es lo que debe primar. Y esa transparencia también significa de cómo los funcionarios públicos llegan al poder. Y eso significa también que cómo son los fondos económicos que permiten que esos candidatos puedan hacer campaña y puedan justamente postular y llegar al poder. El gran problema es el secretismo. Ese secretismo que está imperante y que por suerte ha vuelto a Comisión de Constitución y Reglamento porque hubo una cuestión previa que ha hecho que regrese ese dictamen a la Comisión. Espero que evite que se toque o que evite que se ponga ese financiamiento secreto. ¿Por qué? Y justamente escuchando previamente a tu anterior entrevistado sobre la minería ilegal. Imagínense que los mineros ilegales quieran poner sus candidatos. ¿Cuál sería la mejor manera de poner un candidato y poder financiarlo? A través de empresas fantasmas o a través del secretismo de quién es el aportante. Y van a tener candidatos que van a ser de la minería ilegal congresistas, diputados o senadores, o inclusive candidatos presidenciales que puedan ser presidentes o presidentas del país. ¿Por qué? Porque no vas a saber dónde viene el dinero. Estás permitiendo a través de secreto que se lave el dinero de actividades ilícitas. De acuerdo. Yo quiero terminar con una pregunta puntual y hasta desagradable que tiene que ver con decisiones privadas que toma la señora Dina Boluarte para mejorar su aspecto, según dicen quienes creen saberse este tema, y que ha motivado una defensa encarnizada que ha hecho el señor ministro de Salud respecto al derecho que tendría la señora presidenta para ausentarse de sus actividades como presidenta y someterse a una operación, en este caso, de cirugía plástica. No sabemos si los hechos son reales o no, se ha convocado al cirujano plástico al que se atribuye haber hecho esto, tendrá que dar una explicación ante la Comisión de Fiscalización. ¿Cuál es la dimensión constitucional que tiene todo este problema? A ver, el derecho a la intimidad se reduce cuando uno es funcionario público. Y entre más alta sea tu función pública, tu derecho a la intimidad se reduce aún más. En el caso de los presidentes, como son el más alto funcionario público del Estado, su derecho a la intimidad es casi nula. Inclusive, los temas de salud tienen un impacto en la función pública que ellos van a ejercer. Más aún, ¿en qué extremo? Ella es presidenta de la República sin vicepresidentes a quien encargar despacho. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en estos arreglitos que se esté haciendo queda sin la posibilidad de ejercer el cargo de presidenta de la República? Porque hemos visto, ¿no? Puede pasar todo en una sala de operaciones. O puede quedar impedida de ejercer totalmente sus funciones. O puede morir. Eso le atañe sí o sí a la ciudadanía conocer esa situación de salud de la presidenta. Y si ella va a dejar de trabajar, va a dejar de ejercer sus funciones como presidenta de la República por hacer estos retoques que ya hemos comentado, esto es una infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque ella no está ejerciendo las funciones que se le ha encargado constitucionalmente. Muy bien, señor Luis Roel Alba, muchas gracias por utilizar su experiencia práctica y su conocimiento teórico de temas constitucionales en beneficio de quienes nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. A ustedes también les deseo un feliz fin de semana. Mañana vamos a entrevistar aquí en RPP a las 9 de la mañana al primer ministro, señor Gustavo Adriansen. Y de aquí a allá les deseamos una feliz noche. En parte la pueden pasar naturalmente viendo la televisión de RPP. Ya vienen las noticias. Muy buenas noches.